Estoy muy contenta de empezar una vez más la lección número 6 para el 6 de noviembre del 2021. Una lección muy interesante acerca de la ley y que el título dice, porque ¿qué nación grande hay? El texto para memorizar se encuentra en Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Mi nombre es Cristi Cáceres y es un placer para mí volver a hacer el repaso de la lección con mi versión personal y femenina de estas lecciones interesantes, importantes y relevantes para mi vida personal y que también quiero compartir con mis amigos conocidos que me están siguiendo. Les invito también a que puedan suscribirse al canal, compartir y obviamente participar a otros de este mensaje de esperanza y salvación que tenemos con la lección de escuela sabática. Con esta introducción les invito a que podamos orar para hacer el repaso de esta interesante lección de escuela sabática. Querido Padre que está en los cielos, estamos agradecidos por este momento que nos permite tener adoración para usted, honra y gloria a su nombre y también abra, Señor, el entendimiento y el conocimiento de su palabra, nos dé sabiduría e inteligencia como dice esta lección. Su presencia sea con nosotros y su Santo Espíritu redarguya siempre en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias y le alabamos a esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección dice que Moisés le trae la historia de cómo había vivido el pueblo desde la salida de Egipto hasta esos momentos y les muestra el Dios que tenemos, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios salvador, el Dios redentor y el Dios que tiene leyes. Estas leyes, le dice al pueblo, son leyes para que ustedes las obedezcan. Hay que obedecer a Dios. Estas leyes son importantes para el desarrollo del ser humano. Leyes que no solamente se refería a los 10 mandamientos, sino también a leyes como las que encontramos en Levítico, que son leyes de salubridad, de bienestar para el cuidado de los enfermos, de bienestar para nuestra salud al saber qué alimentos se deben consumir y qué no, y algunas otras enseñanzas como las leyes de los diezmos y las ofrendas, las leyes que habíamos repasado la semana anterior, amar al prójimo como a nosotros mismos, el ayudar al huérfano, a la viuda. Todas estas leyes Moisés les dice, ¿para qué creen que les estamos diciendo esto? Y es únicamente para que ustedes puedan obedecer a ese Dios maravilloso que tenemos, el Dios que nos ha salvado. Además, en estas leyes no vamos a aumentar ni disminuir absolutamente nada, pues así como el Señor nos ha dado, asimismo enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Le recomienda también Moisés aceptar que estas palabras que él manifiesta hoy deben ser puestas por obra en nuestras vidas. Estas leyes que Moisés estaba mostrando son para el bienestar del pueblo, para el bienestar de la adoración a Dios y también para vivir en buenas relaciones con los que nos rodean. Dice que no se debe aumentar ni disminuir nada como una prevención de que alguien puede aumentar o disminuir algo a estas leyes. Y evidentemente nosotros sabemos que la ley de Dios principalmente ha sido muy atacada por Satanás, atacada en la parte principal de la adoración a Dios. En los 10 mandamientos el Señor nos dice, en sus 4 primeros mandamientos, cómo Él anhela que le adoremos, cómo quiere que le adoremos. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza para adorarle de ninguna forma. No tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Esos son los 4 mandamientos con los que el Señor evidentemente dice que nosotros debemos adorarlo. Y esa es nuestra relación con Dios, sin imágenes, sin santos, sin nombres de ningún Dios, exclusivamente nuestro Jehová, Dios Todopoderoso, y más nada, el Señor de señores y único Dios verdadero. Y el día de reposo, que es evidentemente el día sábado.
no hay otro día de reposo. Sin embargo, nosotros sabemos que Satanás es donde más ha cambiado la ley, ha buscado cómo aumentar o disminuir, quitar parte de la ley y perjudicar así el bienestar del ser humano. ¿Cómo perjudica esto? Pues perjudica en la relación que tenemos con Dios. Al no conocer, al no tener claro cuál es la ley de Dios y cómo Dios quiere que le adoremos, no podemos estar en perfección con su presencia. Estamos distorsionados en nuestra vida. Es por eso tan importante el conocer la ley de Dios. Y obviamente luego los 6 otros mandamientos del Señor ha dejado para nuestras buenas relaciones familiares y con nuestro prójimo. Y lo primero que dice, el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Nos hace bien honrar a nuestros padres, por supuesto. Luego dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. ¿Por qué? Porque todos estos nos limitan para que no nos metamos en problemas. Si usted no roba, tiene la conciencia en paz. Obviamente, usted no mata, vive una vida tranquila, no debe la vida de nadie. Usted no comete adulterio, tiene una buena relación con su familia, con su pareja. Usted no levanta falso testimonio, amén, porque no tiene que andar justificando sus palabras ni inventando historias para que la gente le crea. Usted no codicia, vive tranquilo con lo que Dios le da. Entonces, qué importante la ley de Dios, qué magnífica, qué impresionante. El Señor nos hace caer en cuenta en la lección con el capítulo 25 de Números, del 1 al 15, que Él está dispuesto a raer todo lo que no obedezca a Dios. Es decir, que Dios está dispuesto a limpiar y a purificar para que los que estén en su entorno no se contaminen. Y evidentemente la historia bastante fuerte, bastante dolorosa, murieron 24,000 personas porque estaban prostituyéndose y fornicando con las mujeres de los pueblos aledaños a Israel y ya estaban llevando a las mujeres hasta dentro del pueblo. Es decir, ya estaban viviendo experiencias que el Señor veía era perjudicial para el resto del pueblo y de las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque cuando usted se une con una persona que no tiene los mismos principios y creencias, por el evento mismo de la relación, va a cambiar su forma de vivir. Y Dios quiere que viva únicamente como Él manda, no como las demás personas viven. Muchas personas viven de formas diferentes y el Señor en su amor lo respeta. Por lo tanto, yo también respeto la forma de vida que cada uno tenga. Pero sí me someto, por amor a Dios, a cumplir las leyes que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque para mí, personalmente, esas leyes me protegen. Esas leyes me cuidan, esas leyes me renuevan, esas leyes me dan esperanza y me dan seguridad, me dan paz. Entonces, el Señor en la historia de muerte que tuvo que pasar el pueblo estando en Baal Peor, quitó a muchas personas que estaban llevando el pecado más y más cerca al pueblo, no solamente ya en el tipo de adoración, sino también en las prácticas. Esto nos lleva también a pensar que no solamente están los pensamientos por un lado y las acciones por otra, sino que todo es un complemento. Por lo tanto, el Señor pidió que se exterminen a todas estas personas y dolorosamente eso fue lo que sucedió. Seguir a Jehová, vuestro Dios. Eso es lo que pide el Señor. Sigamos al Señor, sigámosle, pero de corazón, con toda la seguridad y la confianza. ¿Qué pasa si yo fallo? ¿Cómo puedo estar seguro en este mundo de pecado donde a nuestro alrededor se ven muchas cosas muy feas, muy difíciles y que nos contaminan a través de todo lo que hay en nuestro entorno? Las noticias, las redes sociales, el medio ambiente, la pandemia, todas estas cosas nos llevan a vivir un nivel de estrés muy alto, muy severo, y el Señor en medio de eso nos pone unas leyes que debemos cumplir. De repente parece que es contradictorio. Si todo está tan complicado, ¿cómo encima de eso tengo que obedecer una ley?
pero créanme que es todo lo contrario. Cuando yo obedezco esa ley, encuentro la mano poderosa de Dios que me guarda, me protege y me ayuda, porque esa es su promesa. Y además el Señor nos dice algo interesante, un texto maravilloso que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que nuestro Dios, cuando ve nuestra intención de obedecerle, obviamente Satanás vendrá a tentarnos, va a poner tentación ante nosotros. Pero el Señor nunca va a permitir que Satanás venga a ponernos una tentación más fuerte de lo que nosotros podamos resistir. Por lo tanto, mi conexión con Dios debe ser permanente. Y esa ley que Dios me ha puesto no es para bienestar de Dios, sino para bienestar mío. Es para que yo pueda vivir tranquilo, para que yo pueda vivir confiado. Y si yo voy a fallar, el Señor únicamente me va a poner una prueba en la que yo pueda salir librado prontamente, como dice aquí. También juntamente con la tentación habrá la salida. Me encanta este texto porque muchas veces me he encontrado frente a la tentación y he recordado que esa tentación va a ser vencida por mí, porque Dios jamás permite que yo sea tentada más de lo que yo pueda soportar. Y entonces he pedido y he dicho: Señor, dame la salida, porque así dice su palabra. Él también juntamente con la prueba nos dará la salida para que la podamos soportar. Qué bella promesa. Esa ley que Dios nos da en la versión bíblica que yo tengo, que es maravilloso el entender que esa es una ley por amor a nosotros, porque Él no necesita ley, Él es perfecto. Pero nosotros, como seres humanos que vivimos en medio de un mundo de pecado, necesitamos leyes que nos ayuden a ver con gozo la vida que estamos teniendo. Y para que seamos también esa luz y esa sal para el mundo. La lección nos decía algo lindísimo, porque ¿qué nación grande hay? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan bueno, un Dios tan magnífico, un Dios tan perfecto, un Dios tan protector, un Dios tan lleno de amor, y que tenga en cuenta su pacto desde el principio, cuando ni siquiera existíamos, y Él pone un pacto de amor y nos invita a que vivamos en ese pacto de amor con sus reglas y con sus leyes, como un llamamiento especial para vivir en gozo, en paz y en esperanza. Además, esta ley nos ayuda a tener sabiduría e inteligencia. ¿De qué serviría saber todas estas leyes y no ponerlas por obra? Por ejemplo, ¿de qué me serviría a mí saber que no debo codiciar y vivir codiciando? Obviamente me amargaría muchísimo pensar que quiero tener lo que otro tiene y no poderlo tener. Eso me amargaría fatalmente. Pero el Señor nos ha dado estas leyes para que vivamos tranquilos, para que vivamos en su justicia. Y además, razonando. Cuando yo razono sobre los mandamientos de Dios y dice su palabra que debo obedecerla en todos sus decretos y en todos sus estatutos, este sistema de leyes nos ayuda a tener un cambio en nuestra mente, a tener sabiduría, a tener inteligencia. Nos llama a obedecer porque es necesario que vivamos tomados de su mano. La obediencia nos hace sentir la presencia de Dios. La gloria de Dios, su majestad y su poder se revelan también con prosperidad para sus hijos. Y esa fue la promesa que hizo Dios al pueblo de Israel y que evidentemente nos hace a nosotros. Cada uno de nosotros podemos tener esas grandes bendiciones, incluso en lo material. Muchas veces pensamos que espiritualmente nada más tenemos gozo, paz, paciencia, alegría,
Y no es realmente así, porque el Señor dice que no escatimó ni siquiera a su Hijo único. ¿Cómo podrá escatimar en no darnos todo aquello que necesitemos, que le pidamos, que sea para bienestar de nuestras vidas? Esto es importante tener en cuenta. También la lección nos hace pensar que la ley de Dios, en su inmensa bondad, es perfecta, es una ley de amor. Esa ley que es sabia nos da sabiduría, nos da inteligencia, pero esa ley es divina. Es una ley divina para que nosotros como seres humanos seamos herramientas perfectas de esa ley. Porque dice su palabra que Él es perfecto y quiere que sus hijos seamos como Él perfecto. Pero no te afanes, ni te desesperes, ni te pongas a pensar, yo no soy perfecto y ahora qué voy a hacer, porque también la lección nos decía que para eso, para ese evento en el que nosotros somos débiles y frágiles, el Señor nos tiende su mano poderosa, porque su ley es vigente, porque su amor es para siempre, porque su amor nunca nos deja. Esa es la realidad perfecta del amor de Dios, con sus leyes, con su presencia, con su sabiduría. Quiere que podamos tenerle en nosotros para vivir completamente libres de dolor, de ansiedad y de angustia. Recuerda que las lecciones de escuela sabática son el corazón de nuestra vida espiritual. Nosotros, al estudiar las lecciones de escuela sabática, encontramos estos preceptos tan profundos que nos dan a entender lo valiosos que somos ante los ojos de Dios, cuán importantes somos, que Él elige y dice, bueno, yo quiero que seas mi pueblo, yo quiero que seas mi hijo, y estas leyes te doy para que estés bien, para que vivas tranquilo. ¿Cuánto amor manifiesta Dios a través de su ley? ¿Cuánta bondad? Y ahora la pregunta para nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer? ¿Ya te pusiste a pensar cuál de los mandamientos no estás cumpliendo? ¿Ya te pusiste a cuentas y dijiste, Señor, esto me falla, en esto falto, esto quisiera cambiar, reconozco que en esto me equivoco? Y tengo ahora esta linda promesa y esta herramienta a la mano de que tú pruebas únicamente hasta donde yo pueda soportar y que junto con esta prueba tú me vas a dar la salida. Piensa, querido hermano, querida hermana, en estas circunstancias que vivimos pospandémicas, pero con muchos problemas ahora tal vez económicos, relacionales. La pandemia reveló tanta pobreza en la humanidad, tanto en los bienes materiales como en las relaciones familiares, espirituales, que ahora nos corresponde nuevamente tomarnos la mano del Señor y querer brillar con su luz admirable para que todos puedan tener ese gozo, esa paz, esa alegría que el Señor nos ha prometido, ese dominio propio que muchas veces nos hace falta y esa constancia de su amor y la ternura perfecta con la que Él nos trata. Hoy te invito a que puedas reflexionar en cuánto has cumplido de la ley, cuántas partes de las leyes que Dios te ha dado, que te ha revelado a tu corazón y a tu mente y que tú sabes que debes cumplir, no lo estás haciendo. Y que en este momento el corazón tuyo sea tocado por el Espíritu Santo y puedas decir realmente necesito volver al pacto con mi Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y que esta lección de la ley permanezca por siempre en ti. Un feliz sábado.